días confinados, el último día, si os acordáis, vimos lo que fue la revolución o la guerra de independencia de Estados Unidos, vimos sus causas, entre las que destacaban, por supuesto, la subida de impuestos por parte de Gran Bretaña, las 13 colonias americanas, pero también el no tener representación en el Parlamento inglés, que como sabéis está en Londres, lo cual convertía a las 13 colonias en unas colonias donde las decisiones se tomaban bastante lejos, ¿no? En Londres. Esto, por supuesto, crea un clima de descontento que es el que va a llevar a la famosa guerra de independencia, que acabará ganando Estados Unidos, como ya vimos en clase, y cuyo primer presidente se va a convertir va a ser George Washington, mismo nombre que recibe la capital de Estados Unidos y que fue el general que dirigió a los ejércitos americanos continentales durante dicha guerra. También vimos algunas de las consecuencias de la guerra de independencia de Estados Unidos, entre las que destacan la aparición de la primera constitución de la historia, una constitución que nos habla de la división de poderes, por supuesto, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, pero también nos dice que Estados Unidos se conforma como una república federal, ya sabéis, una república compuesta por muchos estados, en la actualidad son 50, donde cada uno tiene sus propias leyes y su propio gobierno, pero ceden competencias y están de acuerdo en tener una constitución común, un ejército nacional conjunto y una política exterior también común. En pocas palabras, cada estado tiene sus propias leyes, pero si tienen que ir a la guerra contra un tercer país, como puede ser Irak, van a ir todos juntos. Este es el repaso de la clase anterior y en la clase de hoy hemos visto, o vamos a ver, dependiendo de qué alumnos seáis, la Revolución Francesa. Tenéis que saber que la Revolución Francesa empieza en el año 1789. En clase, a vuestros compañeros o a vosotros, depende de la persona, os he dado esta ficha, ¿vale? Es un recortable donde, si os fijáis, aparecen las causas profundas que van a provocar la Revolución Francesa. ¿Qué son causas profundas? Causas profundas son causas que se llevan produciendo desde hace mucho tiempo y que crean un clima de descontento social. Por así decirlo, es como si tenemos una habitación llena de gasolina, ¿vale? Está llena de gasolina y hasta que alguien no encienda una cerilla y la tire dentro de la habitación no va a arder, pero la gasolina está ahí. La cerilla, por supuesto, van a ser las causas concretas que van a provocar el estallido de dicha Revolución Francesa. En este trabajo, obviamente es un recortable, ¿vale? Tenéis que recortar, pegarlo en el cuaderno y buscar en qué sentido dichas causas profundas condicionan o provocan el estallido de la Revolución Francesa o un clima a favor de dicha revolución. Por ejemplo, las ideas ilustradas. ¿Qué ideas ilustradas y por qué provocan un clima favorable a la Revolución Francesa? Como os dije en clase, este trabajo lo tenéis que tener hecho para cuando acabemos el apartado en el que nos encontramos, el apartado 2 de la Revolución Francesa, obviamente. Bien, hemos dicho que tenéis que buscar las causas profundas, pero nosotros aquí vamos a hablar de las causas directas. Para ello vamos a centrarnos más o menos en los 10 años anteriores a la Revolución Francesa, que, como ya he dicho, empieza en 1789. Para que os hagáis una idea, a partir de los años 80 del siglo XVIII, el gobierno de Luis XVI, Luis XVI es familia del famoso rey Sol, Luis XIV, ¿vale? Es un descendiente. Luis XVI se encuentra con problemas, sobre todo fiscales. ¿Qué quiere decir fiscales? Pues que no recauda tanto dinero como el que gasta. Por ejemplo, eran muy elevados los gastos militares, unos gastos que habían sido comunales, por ejemplo, cuando apoyó a Estados Unidos en su guerra de independencia. Y hablamos de que el amigo de nuestro enemigo es nuestro amigo, ¿vale? Y Francia e Inglaterra en esta época están enfrentados. Por eso Francia apoya a los Estados Unidos.
Además, los gastos de la corte son bastante elevados. También vimos un vídeo en el tema anterior donde veíamos el nivel de vida, por ejemplo, de María Antonieta, los pasteles, ¿vale? Ya sabéis que cuando el pueblo pasó hambre, estalló la revolución, no se le ocurrió otra cosa que decirle a su ministro que le diera pasteles al tercer estado, es decir, al pueblo. Fijaos en el mundo en el que viviría esta persona. El problema de no recaudar impuestos es que tú tienes que hacer frente a esas deudas y para aumentar el dinero que recaudas y poder hacer frente a dichas deudas, no te queda otra que subir los impuestos. ¿Qué pasa? Que en la sociedad estamental, en el antiguo régimen, solo pagan impuestos ¿quiénes? Así es. Bueno, algunos supongo que lo habrá pensado. El pueblo, ¿vale? El tercer estado. No obstante, el tercer estado está exhausto, paga ya muchísimos impuestos, impuestos muy elevados, y encima coincide con que en los últimos 5 o 6 años, es decir, desde 1785 más o menos hasta el 89, hay una crisis de carestía donde por malas cosechas, ¿vale? Malas cosechas anuales, la gente empieza a pasar hambre. El rey llega a la conclusión, este rey, bueno, le pinto la cara de amarillo, este rey llega a la conclusión de que para hacer frente a la deuda solo puede subir el impuesto o los impuestos a aquellas personas que pueden pagarlo. ¿Y quién pueden pagarlo? Las clases privilegiadas, es decir, el clero, la nobleza, la aristocracia. No obstante, estas clases no van a querer pagar impuestos y para ello, para intentar aprobar estos impuestos, lo que se va a hacer es convocar unos estados generales. Los estados generales son algo así como unas cortes, como si fueran unas cortes medievales, donde se reúnen representantes de las ciudades, representantes del clero y representantes de la nobleza para aprobar impuestos o debatir alguna ley. En estos estados generales, lo primero que hacen, antes de reunirse, no se reunían desde 1614, hacía bastantes años ya, es recoger cuadernos de queja. Estos cuadernos recogen las quejas principalmente del tercer estado, es decir, del pueblo, que creían que había que cambiar y cuáles eran las condiciones en las que vivían en ese momento. El problema que se van a encontrar en estos estados generales es que cada estamento va a tener un voto. Es decir, el clero va a tener un voto, la nobleza va a tener otro voto y el pueblo ya no va a tener otro voto. Es decir, no hay un voto por persona. Si tenemos 1000 personas reunidas, solo vamos a tener 3 votos, uno por cada estamento. Respecto a los cuadernos de quejas, aquí lo podemos ver, voy a leer uno, pero básicamente se quejan de los impuestos, de que unos los pagan, de que otros no, y de lo elevados que son. Por ejemplo, en el segundo texto, aquí el pobre no tiene derecho a encender el fuego en su choza para ponerse al abrigo del frío, si no lo compra bien caro el señor, por una contribución descontada de sus medios de subsistencia y los de su familia. Este derecho inhumano existe en Brues, bajo el nombre del derecho de fuego. Allí, el agricultor no tiene ni siquiera el derecho de alimentar su ganado con la hierba que crece en su campo. Si la toca, se le denuncia y castiga con una multa que lo arruina, y el ejercicio más legítimo de los derechos de su propiedad está subordinado a la voluntad arbitraria del señor, que tiene la pretensión al derecho universal sobre todos los pastos del territorio. Se deben abolir todos los derechos de los señores. ¿Qué nos está diciendo? Primero que quieren que se abolan los derechos de los señores, pero también nos dice o nos muestra la cantidad de impuestos que pagan. Pagan impuestos, por ejemplo, al tener que comprar la leña al señor. Imaginad que tenéis un bosque justo enfrente, pero no podéis ir a recoger leña, porque la leña os la tiene que vender vuestro señor, y obviamente es una leña que os la va a vender mucho más cara. Esto es injusto. O imaginad también que tenéis que moler el trigo, vuestro trigo. Podríais molerlo en casa de forma gratuita, pero no, el señor os obliga a molerlo en su molino. Un molino, por supuesto, que va a cobrar bastante caro la molienda. Por tanto, el sistema de la sociedad estamental y sobre todo los impuestos, como vemos, creaba descontento entre la población y era bastante injusto.
Volviendo a los Estados Generales, en 1789 se reúnen en el Palacio de Versalles, un palacio que, como sabemos, está a unos 20 y pico kilómetros de París. Alrededor de 300 representantes van a ser del clero, otros 300 representantes van a ser de la nobleza y unos 580 van a ser del pueblo llano. Sobre todo van a ser burgueses, es decir, personas que son del pueblo llano, no tienen los mismos derechos que los estamentos privilegiados, pero sí que tienen dinero. ¿Qué problema nos vemos o nos encontramos? Pues que estos dos estamentos que son privilegiados tienen un voto cada uno y el tercero también tiene un voto. Recordemos que lo que se pretende es precisamente subir los impuestos o que estos de aquí los paguen. Obviamente, ni el clero ni la nobleza van a estar por la labor y solo el pueblo llano va a votar a favor de dicha subida de impuestos. Ante esta situación, el tercer estado, obviamente, va a pedir el voto personal, es decir, que cada persona tenga un voto, para de esta forma conseguir que el voto o la resolución de los estados generales sea más justa. No obstante, nuevamente, tanto el rey como la nobleza y el clero no van a ceder y van a estar en desacuerdo, puesto que supone renunciar en cierta medida a sus privilegios y a su preponderancia dentro de la sociedad. Al no aceptar la propuesta, el Estado llano toma la decisión de separarse, ¿vale? Se separa de los otros dos estamentos, marchan a París y se constituyen como Asamblea Nacional. Esto es conocido como el juramento del juego de pelota, que tenemos una imagen si os fijáis aquí. Los representantes del tercer estado, es decir, el pueblo, burgueses sobre todo, se reúnen en una sala de juego de pelota, que no deja de ser como una especie de los frontones que tenemos en la actualidad, ¿vale? Se juega con pelota y raqueta, y allí reunidos se declaran en Asamblea Nacional. ¿Qué es la Asamblea Nacional? Pues muy sencillo. La Asamblea Nacional es, bueno, obviamente es una asamblea, ¿vale? Es una asamblea revolucionaria, puesto que rompe con la legalidad que había anteriormente. ¿Con qué legalidad? Pues con la sociedad estamental, ¿vale? El antiguo régimen. Y en ella los representantes del pueblo, que son la mayoría de la población, toman la decisión de constituirse como los legítimos representantes del pueblo de Francia. Esto queda muy bien recogido en un texto, que es el texto de ¿Qué es el tercer estado? Del abad Sieyès. Si os parece, vamos a leerlo. Empiezo. Nos hacemos tres preguntas. ¿Qué es el estado llano? Responde todo. ¿Qué ha sido hasta el presente? Nada. ¿Qué pide? Ser algo. Primera petición. Que los representantes del tercer estado no sean elegidos más que por ciudadanos que pertenecen verdaderamente al tercer estado. Obviamente no puede ser de otra manera. Segunda petición. Que sus diputados sean iguales en número a los dos de los dos órdenes privilegiados. Tercera petición. Que los estados generales voten no por órdenes, sino por cabezas. En este estado de cosas, ¿qué le queda por hacer al tercer estado si quiere verse en posesión de sus derechos políticos de una manera útil a la nación? El tercer estado debe reunirse aparte, no concurrirá con la nobleza, ni tampoco con el clero. En pocas palabras, el abad Sieyès nos dice que el legítimo representante de Francia no son los estamentos, ni la nobleza, ni la monarquía, ni el clero, sino el Estado llano. El Estado llano, recordemos que es más o menos el 95% de la población, lo que viene a ser todo el mundo. Además, son los únicos que pagan impuestos. Por tanto, son los que mantienen el Estado. Toda esta situación, como os podéis imaginar, es bastante tensa.
el rey decide rodear el Palacio de Versalles con militares, representantes de la nobleza y el clero, presionando por supuesto para acabar con esa Asamblea Nacional que se había formado en París. Ante la amenaza de disolución, el pueblo de París, jornaleros, comerciantes, burgueses, asaltan la Bastilla. La Bastilla era un castillo, ¿vale? Que era utilizado como cárcel, pero también era polvorín, donde, para que os hagáis una idea, donde se guardaban las armas. Por tanto, lo que consiguen al atacar la Bastilla es primero conseguir armas, ¿vale? Para adquirir poder de cara a enfrentarse a esos estamentos privilegiados de la monarquía y también derruir un símbolo del absolutismo, puesto que esta cárcel era conocida por servir para arrestar a todos aquellos opositores a la monarquía absoluta o al sistema vigente, es decir, al antiguo régimen. Ante esta situación, al reino le queda otra que ceder. Disuelve las tropas que rodean Versalles y los estados generales también se disuelven. En definitiva, la Asamblea Nacional queda aceptada como legítima representante de Francia y una parte de la aristocracia y del clero, es decir, de los estamentos privilegiados, se integra en ella. Esta diapositiva es la que tenéis que copiar. Esto no significa que no tenéis que no tengáis que conocer toda la historia anterior, lo que hemos visto. Tenemos que saber que antes de la Revolución Francesa hay una crisis económica y financiera, ¿vale? Malas cosechas, subidas de precios, una crisis financiera. El Estado gasta más de lo que gana. Y la solución que se plantea, que es que los privilegiados pagan impuestos. Respecto al segundo punto, los estados generales, tenemos que saber qué son, cómo funcionan, es decir, el voto por estamento, qué es el tercer estado y qué es lo que pide y por qué se revela. Y por último, en el tercer apartado de la Asamblea Nacional, tenemos que conocer también qué es la Asamblea Nacional, es decir, los representantes del tercer estado que se reúnen en la sala del juego de la pelota y proclaman esta asamblea donde juran no separarse hasta dar a Francia una constitución. Una constitución, obviamente, copiando el ejemplo que ya habían visto en Estados Unidos.